Saludamos a todos en el inmenso amor de Jesucristo en esta noche. Es una bendición que Dios nos haya dado este día para compartir juntamente a todos ustedes, con todo nuestro corazón, la poderosa palabra de Dios. Y queremos invitarlo a que usted comience con nosotros también aquí donde estamos. Antes de ir a una palabra y orar, queremos compartir el himno número 233 que dice: junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do salud pedí. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido está, hoy esa fuente venga a buscar. Paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que tenemos, que junto a ustedes también podemos cantar esta alabanza, esta canción que nos llena de gozo, de alegría, sabiendo que por aquel sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hoy tenemos vida y vida en abundancia. Quiero dejarles una palabra para ir a un tiempo de oración. En el libro de Daniel capítulo 3, libro de Daniel capítulo 3, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer, es un pasaje conocido pero poco comprendido muchas veces, pero que el Señor nos añada y nos dé sabiduría esta noche para poder entender su palabra. Verso 16 del capítulo 3 del profeta Daniel, dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La palabra del Señor nos da a conocer sobre la gran valentía. Esa es la iglesia de Cristo. Amén, aleluya. Una iglesia que se levanta en la valentía, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, confiando lo que tantas veces predicó, hoy lo pone por obra. Amén. De la misma manera nos hacemos eco en esta palabra, Gracias, porque los Jesús. tiempos que estamos viviendo, el rey Aleluya. Nabucodonosor, del imperio babilónico, Oh, que es el Señor. imperio reinante en el mundo espiritual Gracias, hoy en Jesús. día, pero sabemos y conocemos y creemos y confiamos y Gracias, está en nuestros Señor. corazones arraigada esta palabra, que aquel que nos llamó es suficiente Amén. para sostenernos y Sí, guardarnos. Señor. Así que, mis amados hermanos, no estamos hablando de pequeñas luchitas ni de pequeñas tribulaciones, estamos hablando de confrontaciones contra el príncipe de las tinieblas, Oh, Satanás, en el nombre diablo. de Jesús. Que el Señor los reprenda en esta nombre de noche Jesús, y que aleluya. podamos tomar esta palabra y cimentarnos Amén. en ella. Sí, Señor. Y le vamos a invitar a hacer esta oración Gracias, a Señor. usted allí donde está. Aleluya. Padre, te damos gracias. Sí, Señor, aleluya. Ay, santo tu nombre. Gracias, Padre. Arrasoma, lanza, marracita, ma. Oh, tú eres digno, Señor, aleluya. Dios de todo poder. Tú eres digno de recibir toda gloria. Toda Padre, honra, glorifícate toda a través de tu alabanza, palabra en esta noche, Oh, Señor, es tu Espíritu Santo manifestándose rompiendo a las nuestros cadenas del corazones diablo, en esta hora, rompiendo Padre, yugo y aleluya. opresión Oh, toda obra de las tinieblas, y Señor, trayendo aleluya, salvación sobre las obrar vidas, en esta Padre bueno, noche en los corazones, Padre, porque aleluya. es tu palabra Ahí tu mano viva de y poder eficaz. manifestándose, Señor, en Es esta tu hora, palabra Padre. potencia de Oh, los en el cielos nombre para de Jesús, salud. aleluya. Es palabra Gracias, viva. Señor, aleluya. Santo su nombre, Padre. Sí, Rogamos, Señor, que la aleluya. gracia suya sea sobre cada corazón en esta Amén. noche. Sí, Señor. Y que tu nombre glorioso sea manifiesto Gracias, con poder Dios, se manifiesta, para edificar a tu pueblo, Señor, En el conforme nombre a de la Jesús. sabiduría que tú nos En has el dado en nombre tu de palabra Jesús, gloriosa, aleluya. Padre. En el poderoso Gracias, nombre de Señor, Jesús. aleluya. Gracias te damos, Dios mío. Es tu Toda la amor, gloria Señor, te pertenece siempre a ti para derramado en siempre, esta noche, Padre. Padre, aleluya. Gracias te damos, Dios mío. En el nombre de Amén Jesús. y amén. Seguimos alabando al Señor. Gloria a Dios. Es hora de adorarle. Ven, Abre tu corazón a Él. aleluya. Ven, ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, Es hora de adorarle. Ven, Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven. aleluya. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
compartiendo esta reunión de bendición con nosotros, amén. Gloria Porque a cuando Dios. nos reunimos, amén, ahí, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, amén, sabemos que es Dios, amén, quien está obrando en nuestras vidas, amén. Sabemos que el enemigo muchas veces se levanta, amén, como río, dice, pero Jehová levantará bandera de victoria en esta noche. Gloria a amén. Dios. Creemos que el Señor es quien nos da la victoria en este día, amén. Y les invito a compartir el Salmo 34, que dice, amén, los primeros versículos: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron Gloria a avergonzados. Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gloria a Dios. Amén. Estos 9 versículos realmente acá el salmista hablando, agradeciendo al Señor, amén, por lo que el Señor estaba haciendo, amén, pidiendo la protección de él, amén. Pero acá el versículo 9 dice, amén, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gloria a Dios. Amén. Si realmente el temor del Señor está en nuestro corazón, aquí hay una promesa donde dice que nada Él nos hará faltar, amén. Ya sea algo material que uno necesite, algo espiritual, amén. Porque el Señor es completo, no es simplemente una sola área, sino que Él nos bendice, amén, en todo nuestro ser, amén. Y dice a los que le temen. Gloria No a aquellos Dios. que tienen miedo, sino a los que tienen temor reverente, amén, hacia nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta noche y vamos a seguir alabando al Señor, amén, Gloria a Dios. con gozo y con alegría. Aleluya. Vine a adorar A Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar Su nombre. Vine A adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar
Damos gracias al Señor por esta grande oportunidad que tenemos Aleluya. de poder adorar su nombre en esta Amén, noche. sí, Señor. Y queremos invitarlo allí en la casa donde usted está para que pueda tomar su Biblia y, como siempre aconsejamos, tome un anotador a donde pueda tomar apunte de lo que estamos enseñando de las Sagradas Escrituras, para que también pueda usted profundizar aún Aleluya. mucho más en lo que nosotros estamos llevando adelante, esta serie de enseñanza de las Sagradas Escrituras en medio de una Gracias, crisis Señor, generalizada, aleluya. podemos decir, hermano, en cuanto a lo que se vive como el COVID-19, como se le dice comúnmente, pero en medio también de una crisis bastante importante, hermano, que tiene que ver con Gracias. enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y que Dios nos alcance gracia en esta noche a usted y a mí, a todos los que estamos aquí, para que podamos recibir la palabra y Aleluya. realmente atesorar esto en nuestros Gracias, corazones. Jesús. Y quiero llevarles a esta segunda línea de tiempo que estamos viendo. Le vamos a hacer una breve referencia para que usted se ubique también en el tiempo que estamos viviendo. Estuvimos viendo la segunda línea, o sea, la segunda parte, que va desde el año 35 al 41 después de Cristo. Y si sumamos esto a los 2 años que tuvo la iglesia ya en su comienzo, hasta el año 41 sería unos 8 años. Gracias. Pero si sumamos también el ministerio público de Cristo, que fueron 3 años de ministerio público, vamos a completar una totalidad de años, de 11 años Gracias, Jesús. de la iglesia a través de Cristo, quien fue el que en Mateo 16, 18 dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Y siendo una iglesia, o siendo el avance de la obra del Señor, en tan poco tiempo logrado tanto, claramente seguimos sosteniendo y fortaleciéndonos en esta palabra, que es la obra del Espíritu Santo a través de siervos que toman la palabra en sus corazones y la llevan adelante. Gracias, Jesús. Y quiero invitarlo a que podamos entrar un poco en esta noche en lo que nos tiene aquí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Estuvimos viendo un poco la ciudad de Samaria siendo sacudida en el capítulo anterior por un evangelista llamado Felipe, a quien en medio de la persecución llegó a Samaria y recogió fruto abundante. Estuvimos hablando un poco acerca de esto, pero de pronto aquí nos vamos a adentrar un poco y vamos a hacer algunos comentarios acerca de la conversión de Saulo de Tarso, como se lo conocía. Esto es el apóstol Pablo, camino a Damasco. Vamos a comenzar desde el versículo 9, vamos a dar lectura porque en realidad necesitamos leer esto, y vamos a leer hasta el capítulo 9, versículo 1 al verso 9. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sin ver a nadie, oyendo la voz, pero en verdad más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí tenemos una descripción de lo que fue el encuentro personal que tuvo Jesús con Pablo. Hay personas que se entrevistan con Jesús, van a verlo, como el caso de Nicodemo, casos particulares así. Nicodemo tuvo una inquietud de ir a verlo a Jesús, y fue a Jesús de noche.
En este caso, los planes de Gracias, Pablo Señor. eran perseguir a la iglesia y encontrar a quien encontraba, llevarlo en lo más mínimo a encarcelarlo. Pero no tenía planes de encontrarse con Jesús. Pero Dios sí tenía planes con él, de Aleluya. poder encontrarse con él, y se encontró. Y aquí nos da un breve detalle del comienzo de lo que significó esta conversión. Cuando hablamos de conversión, hermano, una de las cosas que estamos viendo en este tiempo, que hay muchísimas personas dentro de las congregaciones que todavía no entienden lo que significa salvación. No saben lo que significa la salvación en Cristo. Aleluya. Evidentemente, hermanos, son personas que alguna oportunidad le oraron o le dieron una palabra y solamente recibieron un milagro, como siempre atestiguamos esto o comentamos esto, hermano. Pero la salvación, hermano, es una de las cosas como principio que nosotros Gracias, tenemos que tener Jesús. bien claro. Amén. Lo demás es servicio, es servir al Señor. Pero la salvación es algo que nosotros tenemos que tener con mucha claridad. Cuando nosotros vemos este pasaje, hermano, que la Biblia no descifra o no da detalle de lo que pasó en esos 3 días de ayuno y oración, porque en realidad podríamos decir nosotros, tuvo la predisposición de entrar en ayuno y oración, y la respuesta es no. El impacto que produjo en este hombre de Dios lo llevó, hermano. Una persona no Gracias, tiene Jesús. ni siquiera la mínima idea de lo que significa ayuno y oración en un caso de esto, hermano. Pero Dios lo llevó, hermano, a tener esta tremenda experiencia que tuvo el apóstol Pablo, y fue conducido a la ciudad de Damasco, donde estuvo allí Aleluya. en estas condiciones. Gracias, Jesús. Podemos ver, hermano, una de las cosas que vemos aquí con el apóstol Pablo, el propósito que Dios marcó desde el principio, desde el momento que lo llamó. Aleluya. Usted sabe que hay cosas, hermano, que en un llamado producen decadencia, y tiene que ver con un desgaste. ¿Un desgaste en qué sentido, hermano? Muchas veces una persona se convierte al Señor, tiene una experiencia tremenda y gloriosa con Dios. Pero el desgaste, ¿cuál es, hermano? Es estar muchas veces, hermano, sometido, o muchas veces estar, hermano, en compañía y acompañarse con personas, hermano, que no tienen una visión más allá de lo que significa el reino de los cielos. Aleluya. Si usted nota aquí cuidadosamente, hermano, esto es lo que quiero que usted preste mucha atención, hermano. Pablo ya está en una situación, hermano, confrontado por Dios. Él ya reconoce a Jesús en el camino. Ahora, fíjese, hermano, esto que quiero que usted aprenda con nosotros en la palabra de Dios. El relato que sigue nos habla cuidadosamente que Dios tomó, hermano, como punto de partida, no entregar a Pablo en manos de cualquiera, o llamar a cualquiera para que vaya a conducirlo a los pasos siguientes que el apóstol Pablo tenía que dar en su vida de conversión. La conversión está allí, esto impactó su corazón, esto lo llevó a una confrontación con su misma realidad. La Biblia dice que él iba en una honda amenaza de muerte, de destrucción, a quien encontraran de este camino. La palabra del Señor dice que en estas condiciones iba en su corazón, y de pronto en el versículo 9 nos encontramos, hermano, que ya estaba en unas condiciones, hermano, totalmente, ¿sabe cómo? Rendido. La Biblia dice algo que nos impacta, hermano, cuando yo lo leo personalmente. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Aleluya. Mire esta confrontación, hermano, que impactó y lo llevó a una humillación. Y una cosa, hermano, es que nos humillen los hombres, una cosa es que nos menosprecien los hombres, pero otra cosa muy diferente es que Dios los humille, hermano. En otras palabras, se conoce en la jerga vulgar esto: Dios bajó del caballo a Saulo de Tarso. En esas condiciones se conoce muchas veces la jerga vulgar, hablando así, y que tiene que ver con esta tremenda conversión. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver, hermano, a alguien que la Biblia lo llama discípulo aquí.
no le pone un título de diácono, de anciano, de evangelista, de pastor, no, lo llama discípulo. Vamos a ver el versículo 10 en adelante, vamos a dar lectura allí, capítulo 9, versículo 10 en adelante. Vamos a leer esta palabra hasta el verso 16, del 10 al 16. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y al Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Allí tenemos una descripción de un diálogo, hermano. ¿Y qué diálogo? Cuando hablamos de oración, hablamos de diálogo. ¿Y qué diálogo, hermano? La compañía, la comunión y la amistad que lleva entre un hombre, una mujer, un ser humano, para con Dios, la oración. Un diálogo. Este diálogo, hermano, así, bien estrecho, bien claro, bien dinámico, hermano amado, con una claridad impresionante, hermano, le está dando a conocer algo que, si esto sucediera hoy, evidentemente, hermano, sucede en muchos lugares, pero si nosotros tuviéramos conocimiento de esto, se respetan los rangos, la famosa línea de autoridad y todo eso que hay hoy en día. No, el discípulo no lo puede decir, no lo puede hacer, pero aquí nosotros, hermano, encontramos a Ananías, un hombre de oración. Dios no encargó la vida de Pablo a los pasos siguientes que tenía que dar, hermano, en su conversión, sino a alguien de oración, a alguien que entendía y sabía cómo debía hacerlo. Ahora, fíjese, hermano, la Biblia no llama a este hombre que este hombre fuera un anciano, o que fuera un diácono, o algún ministro en particular. Era un discípulo. Cuando la Biblia habla de discípulo, hermano, claramente nos está dando a conocer que era alguien con un conocimiento de la verdad del Evangelio eterno. Porque precisamente los pasos siguientes que Pablo tenía que dar, hermano, era abiertamente él mismo confesar y él mismo, hermano, ser bautizado. Porque el paso siguiente, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dice la Escritura. Ahora, si nosotros notamos aquí, hermano, brevemente menciono esto. El Señor le dijo, dice el verso 15: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es como un cambio, ¿vio? Es como que el discurso o la presentación, hermano, o el propósito, es como que se dio vuelta. Porque en principio el mensaje venía directamente a los judíos, en Jerusalén fue a los judíos. Aquí comienza diciendo a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel en último término. Pero no quiere decir desprecio. Lo que estamos diciendo, hermano, es el propósito al cual fue llamado el apóstol Pablo, como lo menciona aquí. El verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Llama la atención. En estos tiempos que hablamos mucho de bautismo del Espíritu Santo, a veces yo me pregunto, hermano, ¿por qué no reciben bautismo del Espíritu Santo? Y cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo, estamos en el origen, en lo que es hablar en nuevas lenguas. Ahí, mover del Espíritu, sin lugar a duda, nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuere por el Espíritu. Esto dice la Escritura. Ahora, aquí
hay algo, hermano, interesante en este pasaje del verso 17 que dice que Ananías llegó y con la plena certeza, confianza, hermano, y seguro de lo que estaba haciendo, llegó a Saulo de Tarso, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, y le impuso la mano y recobró la vista, y la Biblia dice fue lleno del Espíritu Santo. Es como un principio básico que se perdió a lo largo del tiempo, hermano. Hoy, por ejemplo, tenemos personas ministrando en las congregaciones y no tienen bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y decimos nosotros, bueno, pero no, yo creo que es lo mismo. No, no es lo mismo. Son principios que la Biblia nos marca. ¿Por qué antes sucedía y por qué ahora no? Ahora, hay manifestaciones en lengua. Yo he escuchado testimonio, por ejemplo, que hay personas que hablan una lengua, una palabra, constantemente hablan una palabra, y es misterio del Espíritu que hablan con Dios, pero tiene bautismo del Espíritu Santo. Hay personas que reciben automáticamente el bautismo del Espíritu Santo y otros que son progresivos a lo largo del tiempo. Pero aquí tenemos esto, hermano. Ahora, sigue diciendo, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fue bautizado. ¿En dónde? En las aguas del Jordán. Paso siguiente. Nos da a conocer, hermano, los detalles que tienen que ver el que creyere y fuere bautizado. Porque hoy en día también se habla, bueno, el bautismo no importa, el bautismo nos salva. Hermano, es un complemento y hay que obedecer porque es la palabra de Dios. Otros dicen, bueno, el que estaba el ladrón de la cruz no se bautizó. Son casos excepcionales y eso queda en la soberanía de Dios. Pero en cuanto a lo que recibimos como mandato del Señor, debe ser bautizado. Y si esa persona bajara de la cruz o no muriera en la cruz y fuera a la vida nuevamente, de seguro pasaría por las aguas del bautismo. Ahora, avanzamos un poquito más, hermano, y aquí hay una frase que tiene, o sea, en dos palabras, ¿no? Enseguida. Enseguida. Hermano, cuando los lapsos de tiempo comienzan a tener tiempo y comienzan, no, todavía no, no porque mañana, no porque, y empieza. Pastor, yo me quiero bautizar, quiero por favor que me bautice. Y el pastor de la iglesia, no, mira, el año que viene va a haber bautismo. Vamos a ver cuándo hacemos el bautismo. Pastor, yo quiero servir al Señor, yo quiero... no, espera, tenés que esperar un poquito más. Después vamos a ver cuándo hacemos un discipulado, vamos a enseñar un poco la palabra para que vos entiendas lo que significa servir al Señor. Hermano, eso produce un desgaste y eso es peligroso y puede llegar a producir un enfriamiento en el corazón de una persona. Aleluya. Aquí dice enseguida, automáticamente enseguida. No es que perdió tiempo. Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, hermano, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Eso es conversión, no es convicción. Esto es conversión. Si usted ve en alguna parte de esta línea del versículo que leímos, si hay convicción, hermano, le puedo decir que aquí hay conversión pura. Dios produjo un impacto en el corazón de Pablo y lo transformó, lo cambió totalmente. Avanzamos un poquito más. ¿Tenemos algo para compartir? Vamos a ver el verso 23, que automáticamente lo que Pablo estaba haciendo o lo que Pablo venía llevando adelante ahora se le manifiesta en contra. Y tiene que ver que Pablo dice, predicaba a Cristo. Los judíos predicaban la circuncisión y decían, bueno, vamos a aceptar a Cristo, pero si ustedes dejan que el ritual de la circuncisión también entre.
porque si no, no puede haber salvación. Pablo predicaba a Cristo. Como fariseo, Pablo, hermano, era celoso de la ley. Creía en la resurrección de los muertos, creía en espíritus, creía en ángeles. Al tal punto que Pablo, al tener una conversión, hermano, deja de predicar circuncisión y entiende claramente. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que enseguida? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es que enseguida? La Biblia cuando habla enseguida está hablando ahí prontamente, automáticamente, comenzó a predicar a Cristo. Ahora escuche, hermano, ¿por qué no produce un impacto el nombre de Cristo muchas veces? ¿Por qué será que, hermano, la predicación del Evangelio no produce una confrontación? Por el valor agregado que tiene. Usted sabe, hermano, que hoy en día todo lo que tiene que ver con balanceado, usted sabe lo que es balanceado, ¿no? Es el agregado químico que se le pone a los alimentos para que el paladar lo pueda recibir y que al gusto del paladar pueda la persona ingerir un alimento. Pero en realidad no es lo concreto, no es lo original. Entonces, ¿por qué, hermano amado, esto produjo un impacto? Porque comenzó a predicar a Cristo. ¿Y qué sería el valor agregado? Lo que los judíos querían hacer. Ellos querían, hermano, implementar que el Evangelio sea predicado con un poco de legalismo y un poco del sacrificio de Cristo y mezclar todo ese tipo de cosas. Evidentemente la iglesia en toda su existencia tuvo este tipo de problemas. Hoy, hermano, el legalismo judío no está metido en muchas congregaciones, pero está metido el legalismo de hombre. El legalismo de hombre por costumbre. Se sobreponen las costumbres por sobre los principios bíblicos. Y eso hay que tener cuidado, hermano, porque eso es una piedra de tropiezo para muchas almas. Por ejemplo, hermano, estamos de acuerdo que la persona cambie, sea transformada. Pero ¿sabe de dónde cambia la persona? Desde adentro. El vaso se limpia adentro. Si la persona no tiene la experiencia del nuevo nacimiento, es muy difícil que se pueda limpiar por dentro. Y si el vaso se limpia por dentro, lo exterior va a venir paulatinamente, pero el vaso se tiene que limpiar por dentro. ¿Usted sabe cómo llega una persona a la iglesia? Bueno, yo le voy a decir, hermano, he estado con muchas personas y he hablado con muchas, las cuales comienzan a confesar situaciones que vivieron en el mundo y que de pronto vienen y se encuentran con la verdad. Ahora, lo progresivo del Evangelio, hermano, si comenzamos a poner costumbre, la persona va a terminar enfriándose. Esa es la realidad. Y nosotros no estamos para predicar costumbre, estamos para predicar doctrina de Cristo, la palabra del Señor. Sí, pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que tenemos que predicar que se tienen que vestir bien, que la ropa, que el pelo, que esto. Pero me parece perfecto, hermano. Pero si el vaso no está limpio por dentro, es muy difícil que la persona pueda llegar a conocer lo que significa santidad en toda su expresión. Muy difícil. Si usted impone algo, un pastor impone con rigurosidad algo, hemos conocido tantas congregaciones que ¿saben cómo terminaron? Terminaron cediendo y hicieron un desastre. ¿Por qué, hermano? Porque es una imposición. Y lo que quiero... todavía no está convertida como para tomar, porque cuando el Señor trata con una persona, ¿no? Cuando el Señor la comienza a limpiar, yo creo que uno mismo está viendo que adentro está limpio, pero ya, ¿y por qué voy a estar así? ¿No? Aparte, como siempre se habló años, ¿no? En las congregaciones, los hermanos ven el ejemplo del otro. Amén. Si el otro lo hace, va a decir, bueno, no, seguramente que así yo tengo que ir, yo así tengo que andar, ¿no? Y toman ese ejemplo, ¿no? Y ellos mismos después nos pasó, ¿no? Que en la iglesia, me acuerdo en el Chaco cuando estábamos, y venían personas, y hermanas venían y se le acercaban a mi mamá, me acuerdo, y le decía, hermana, yo no tengo pollera para venir al culto, le decían, ¿no? ¿Por qué? Porque veían que todas las hermanas venían así vestidas, ¿no? Y entonces ella le decía, no importa, vení vos con lo que tenés. Y entonces me acuerdo que le decía, ¿cuántos pantalones tenés? Bueno, tráeme uno, yo te voy a hacer una pollera, ¿no? Y ella misma le hacía las polleras, me acuerdo, para las hermanas que anhelaban. Pero porque ellas mismas decían. Porque cuando el Espíritu Santo obra en la persona y pone ese temor reverente, como hablábamos recién lo que hablaba del Salmo, ¿no? Uno busca hacer lo bueno y agradar a Dios, ¿no? Entonces esas cosas ni siquiera
es necesario decirle porque ya es como que ya viene solo en el progreso sería en la transformación, en la conversión de la persona. Cuando vemos este tipo de cosas, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, lamentablemente, fíjense ahora, nada más ahora lo que está pasando, los protocolos sanitarios que hay para que las reuniones funcionen en otros lugares, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en algunos lugares, en algunos ámbitos, en algunos municipios funcionan. Pero fíjense el tipo de protocolo, por ejemplo. ¿Por qué lo aceptan? ¿Por qué lo reciben? Porque está en juego la salud. ¿Se sabe que es así? No se sabe, pero hay una advertencia, hay una alerta. Y medianamente tenemos que confiar en los profesionales. Si nos mienten o no, no sabemos, pero tenemos que confiar. ¿Entienden? Porque para eso es un profesional. Ahora, si yo quiero saber más profundamente de qué se trata esto, pues tengo que consultar con buenos profesionales. No con profesionales médicos que van a ganar plata en un hospital. No, de eso hay mucho. Pero profesionales que aman su profesión, hay muy poco. Pero hay, a los cuales nosotros tenemos que ir y asesorar. Y ellos son los que nos enseñan, ¿no? Ahora, fíjese, por ejemplo, hermano, la persona viene y tiene una conversión en su corazón. Automáticamente eso produce, hermano, un cambio exterior. Pero no es una imposición. No es una imposición. Si usted impone algo, hermano, eso es legalismo. Porque es ley. No, acá es así. Y acá nos manejamos así. Eso es ley. Eso es legalismo. Ahí usted tiene que entender esto. Entonces está el legalismo judío y está el legalismo gentil, para que usted entienda. Después de todo eso... El mismo legalismo, si la persona no está convertida, es como que aflora las obras de la carne, la rebeldía. Como diciéndole sí que haga algo y no lo va a hacer. Porque le estás imponiendo. ¿Y a quién le gusta que le impongan algo? Yo creo que a nadie nos gusta, ¿no? Que te exija, ¿no? Sí o sí tenés que hacerlo así, ¿no? Sin embargo, al venir, al decirlo con amor y no con una imposición, es otra cosa, ¿no? Si el amor de Dios está en esa persona, te va a aceptar, ¿no? Y si no, inclusive, como yo le digo, el ejemplo, el mayor enseñanza, ¿no? Que podemos nosotros dar, más allá de decirle, hace esto, ¿no? Que pueda ver que la otra persona lo está haciendo también. Ejemplo. Los perjuicios más grandes tienen que ver, hermano, cuando los mismos ministros, los mismos que tendrían que ser ejemplos, no lo son. Esa es la realidad. Bien, avancemos un poco más. Vamos a ver un texto que está referido a esto y que habla a las claras. Esta Biblia, versión 1960, lleva un título y dice, la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver San Juan capítulo 16, verso 5. Vamos a leer esta palabra hasta el verso 15. Aquí dice el título. Juan 16, verso 5. Aquí el título de esta Biblia dice, la obra del Espíritu Santo. Bien, vamos a leer a ver de qué se trata esto. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta descripción de estos versículos entonces nos habla a las claras, hermano, la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Instrumentos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Amén. No podemos nosotros tomar el lugar del Espíritu Santo. Cuidado con eso, hermano. Hoy en día estamos viendo congregaciones que se están cerrando
Iglesias enteras se están cayendo a pedazos, sí, ministerios, organizaciones. ¿Producto de qué, hermano? Han juzgado y han condenado a muchas personas, Dios nos guarde y nos ayude. Muchas veces por ignorancia entramos en ese tipo de juego peligroso y entramos en un ámbito donde nosotros queremos convertir a la persona. Hermano, no me puedo convertir yo a mí mismo y voy a convertir a alguien. Si el Espíritu Santo por gracia no hace la obra en mí, yo no puedo ser convertido. ¿Por qué se diferencia, hermano, un creyente carnal de un creyente espiritual? Porque el creyente carnal es alguien que se volvió atrás. ¿Entiende? Avanzó hasta un cierto punto, hermano, del conocimiento de la verdad y luego se volvió atrás. Y está en la carne, vive en la carne. Tiene apariencia, habla muy lindo, da cátedra en la universidad, son muy buenos, muy ávidos, tienen un lenguaje intelectual muy bueno, muy bonito, todo lo que quiera, pero viven en la carne. Esa gente, hermano, tiene una vida privada que es revolcarse en el pecado, revolcarse, hermano, en la inmundicia. ¿Entiende? Ahora, el espiritual, hermano, es una persona transparente, se lo ve todos los días. Y es como es, ¿entiende? Con los pros y los contras, perfeccionándose, en el Señor. Entonces, ¿por qué llegamos a este punto, hermano? Porque el Espíritu Santo no vino a la tierra para que yo lo manipule. Tengamos mucho cuidado con esas cosas. Tengamos cuidado de querer manipular al Espíritu Santo como hemos escuchado. Ahora hazlo, ahora sana, ahora ministra, ahora liberta, ahora y empieza. Hermano, el Espíritu Santo no vino para que yo lo manipule. El Espíritu Santo está en mí para guiarme. Aquí dice esta palabra, la descripción de estos versículos que hemos leído. Él los guiará a toda verdad. Y Jesús dijo, y tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no vino para obedecer orden de los hombres, sino para guiar a la iglesia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver en breve el verso 23, 24 y 25 del capítulo 9 de Hechos, donde estamos en la línea de tiempo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahí dice, pasado muchos días, en el verso 20 dice, enseguida. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Mire qué enseñanza tan práctica, ¿no? Podríamos decir nosotros, vamos a orar al Señor para que el Señor nos libre de las manos de estos impíos, o que nos libre de la mano de Satanás, que nos libre de la mano de nuestro enemigo. Aquí, hermano, esto nos da a conocer sabiduría. Sabiduría dada por Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que tomar decisión y escapar. ¿Por qué Pablo, hermano, escapó? Porque tenía la plena seguridad. Estaba recién en los comienzos de su ministerio y había mucho por hacer por delante. Entonces Dios no iba a permitir que le quiten la vida. Era parte de la confrontación. En otras palabras, lo que antes perseguía... Era parte de la humillación que él tenía que pasar, que es lo que le dijo el Señor a Ananías, ¿no? Que le iba en el versículo 17, creo que es. 16, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Él aquí estaba viviendo esas cosas, ¿no? Para él era como una vergüenza en el propio Damasco, y que dice pasados muchos días, dice que se cree que habían pasado 3 años desde su conversión hasta ese entonces, ¿no? Por eso dice pasados muchos días, ¿no? Y dice él mismo relatando, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 13, amén, el versículo 31, podríamos leer, y el 32, y dice, el 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, le decía. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos, dice, ¿no? Dice que para él decía, no me voy a gloriar porque no fui yo quien hizo esa obra,
sino que era el Señor, ¿no? Exactamente. Más vale me gloriaré, dice, en la cruz de Cristo. Y dice que para él era como humillarse, ¿no? Poder huir de una ciudad. Amén. Sin embargo, él lo hizo por amor al Señor y porque sabía que Dios tenía, ¿no?, un propósito con su vida. Hablamos mucho en estos últimos tiempos, hermano, de un equipo ministerial y qué lamentable que muchas veces es un compromiso superficial, ¿no? Estos anónimos que ayudaron a Pablo a escapar, Amén. anónimos, estarán registrados en el cielo, pero formaron parte del equipo ministerial. Aparecen ahí y no aparecen más. Si usted ve, había un muchacho, sobrino de Pablo, que cuando él estaba siendo conducido a Damasco para ser juzgado ante Félix, Agripa, ante Festo, y conducido luego cuando apeló al César a Roma, era sobrino de Pablo. También dio aviso a las autoridades porque había una celada, dice, los judíos se habían confabulado en no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo. Allí aparece ese joven, no se da nombre, no se da la edad ni nada, pero era hijo de la hermana de Pablo, su sobrino, y desaparece. Son escenarios, hermanos, que nos enseñan claramente cuánto necesitamos de la ayuda de tantos ministros, de tantos siervos, pero de tantos anónimos. De tantos anónimos. Quizás usted sea un anónimo en este día allí. Nadie lo conoce, pero usted está escuchando y está haciendo esa pequeña cosa que no sale a luz en las redes sociales, que no sale a luz. Nadie lo conoce en la congregación, pero eso que usted está haciendo es tan importante como la prédica que se da desde una plataforma evangelística, porque son los propósitos que Dios tiene para ayudar, para guiar, para guardar y cuidar a siervos de Dios. Muchas veces hay hermanos, escuche con atención esto, porque esto es preciso que el Señor nos habla en esta noche. Hay hermanos que simplemente están en oración y están velando y cuidando, cubriendo en oración a tantos siervos. Y nadie sabe de quiénes son ellos. Pero precisamente, hermanos, son instrumentos que Dios lo utiliza allí en el anonimato. Y esto es lo que nos enseña este pasaje que acabamos de leer. Vamos. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 17 y 18, ¿no? Ahí justamente habla donde dice pasado los 3 años, ¿no? Gálatas 1, 17 y 18, y dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, ¿no? Que ese es el trayecto que él hizo ahí nomás. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. ¿No? Mientras él, desde su conversión hasta pasó 3 años para que él vaya a conocer a Pedro, como quien decía. Amén. Recién, sino que se quedó ahí, dice que predicando el evangelio del Señor, ¿no? Ahora, si nosotros vemos, hermano, estos acontecimientos se dio en el principio de la conversión del apóstol Pablo. Y qué interesante, ¿no? ¿Sabe lo que puede lograrse en 3 años, hermano? Cuando hay un buen discipulado, cuando hay realmente una ocupación, una dedicación al propósito de Dios, se puede lograr Amén. lo que nosotros vemos acá. Y mucho más, Gracias, Jesús. porque el Señor no se detiene en cosas pequeñas. Vamos a ver el verso 26 en adelante, vamos a dar lectura a este pasaje, vamos a seguir avanzando. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Otra vez lo sacaron de allí, hermano amado, y allí vemos, y aparece un hombre ahí, una persona. Creo que este fue como el apéndice, fue una cosa así, ¿no? Bernabé. Ese nombre significa hijo de consolación.
Bernabé tenía un costado así. Escuche por favor con atención. No le pusieron el nombre de Bernabé porque quería que sea hijo de consolación. La genética, el ADN de este hombre ya era hijo de consolación. Luego se le selló con el nombre Bernabé, nada más. Porque hoy en día tenemos cristianos que le ponen nombre a sus hijos y piensan que por ponerle nombre a sus hijos bíblico, sus hijos van a ser bíblicos. Y en realidad, hermano, eso es un error. Un error loco, grave. Creer de que porque yo le pongo Luca a mi hijo va a ser un médico y va a escribir y va a saber cómo era el historiador Lucas, el escritor del Evangelio. Y no tiene que ver con esto. Bien, esta palabra Bernabé significa hijo de consolación. O sea, consolaba. Era una persona, hermano, dinámica, era una persona que dialogaba, era una persona que acercaba las partes. Y él fue quien lo tomó a Pablo. Entendió lo que Pablo había experimentado en el camino a Damasco. Vamos a ver un verso que está como un intervalo allí, pero es interesante verlo porque vamos a ver algunas cosas acá importantísimas, hermano, como toda la escritura, pero que está aquí en este punto. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, había calma, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Entiende? En medio de la paz, no era que estaban dedicados a ganar plata y dedicados a este mundo. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Así estaba la iglesia. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban, se fortalecían, se cimentaban. Esa palabra, hermano, nos da a conocer, y quiero en esta noche hacer un énfasis, y vamos a ver el capítulo 8, versículo 1, que fue el anterior capítulo que estuvimos viendo, pero lo vamos a ver también porque nos va a dar a conocer algo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, dice la Biblia. Eso dice el capítulo 8, versículo 1. ¿Qué nos da a conocer esto, hermano? Que trae el crecimiento que trajo y la persecución que trajo, hermano, la iglesia, crecían tanto en persecuciones como en tiempo de paz. La iglesia tenía la misma dinámica, no cambiaba, hermano, no era cambiante. Permanecía firme en el propósito que Dios tenía con su iglesia y que tiene con nosotros. Vamos a ver el verso 32 en adelante. Vamos a ver este pasaje, hermano, que cambia como abruptamente un poco lo que tiene que ver, y dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le sirvieron todos los que habitaban, y le vinieron todos los que habitaban en Lida, vuelvo a leer. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Semejante testimonio. Aquí ya pasa la escena al apóstol Pedro. Continuamos, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Abundaba en buenas obras y en limosna que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. El pasaje sigue diciendo que Pedro vino y esta mujer fue resucitada. Amén. Por el poder de Dios. Pasamos a un escenario
impactante. Venimos de una resurrección y ahora nos encontramos en un escenario que nosotros llamamos, entendemos por lo que le vamos a compartir ahora, los perjuicios. Los perjuicios. Ponerle, un dicho popular dice, palos en la rueda a las almas para que sean salvas. Aquí tenemos un claro ejemplo. Lo vamos a hacer una mención así. El capítulo 10 aborda un tema que tiene que ver con la predicación a los gentiles. Esto se dio en estos primeros años de existencia de la iglesia. El apóstol Pedro, con un perjuicio tremendo en su corazón, porque él no aceptaba la prédica a los gentiles, y evidentemente había más como una raíz racial allí, como un contexto racial, que tenía que ver con desprecio. Y muchas veces, hermano, estas cosas impiden que el Evangelio de Cristo llegue a los corazones. Por ejemplo, te lo voy a decir así, vaya usted a entrar en una cárcel, en una celda en la cárcel, de saco y corbata, y querer decirle al reo que está allí que se ponga saco y corbata para que usted hable con él. Porque no, el reo está descamisado, está con una bermuda y descalzo y está sentado allí, barbudo y todo lo que usted quiera. Y usted diga, no, ponete saco y corbata porque si no, no te voy a predicar ni te voy a enseñar la palabra del Señor. Perjuicios. Muchas veces nosotros queremos que las otras personas sean como nosotros somos, cuando en realidad, hermano, esos son perjuicios. No damos lugar a lo que el Señor quiere hacer. Y en estas condiciones Pedro era un peligro, un arma de doble filo, que si hubiera llegado, hermano, a aquel lugar donde la Biblia nos habla, hermano, estamos aquí, nos encontramos, Cesarea, Cornelio en Cesarea. Si Pedro hubiese ido en esas condiciones, hermano, de hecho no hubiéramos tenido todo lo que hoy vemos como significó la conversión de Cornelio y toda su familia. Esto nos da a conocer, hermano, un claro ejemplo cómo el Señor saca los perjuicios que tenemos en nuestro corazón a todo. Bueno, digo, a mí me cuesta, no puedo generalizar porque yo no sé si a usted le cuesta o no. Hay personas que son ávidos, dicen, no, a mí no me cuesta nada. Bueno, a mí me cuesta creer en las personas y a mí me cuesta reconfiar en las personas. Me toca a mí, personalmente. Hay otras que dicen que no, o no será que no les interesa mucho y le da lo mismo una cosa y otra, pero en realidad las cosas justas tienen que ser y tenemos que procurar la justicia. Ahora, Pedro tenía todo lo contrario, un perjuicio contra los gentiles. Y aquí nos enseña, hermano, que incluso se bautizaron, fueron bautizados con el Espíritu Santo, hermano, y un mover en Cesarea. Avanzamos un poquito más. Entre él les hablaba, descendió el Espíritu Santo, dice, ¿no? Sobre ellos. Sobre ello. Esto es el versículo 44 dice eso, ¿no? Del capítulo 10. Ajá. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues ¿acaso alguno puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Allí tenemos un escenario, hermano. Cada predicación se ganaban almas, y muchas. ¿Qué impide? Si trazamos un paralelo, ¿qué diferencia hay entre aquella iglesia y esta? Bueno, muy clara, hermano. En todos los tiempos hubo persecuciones, en todos los sentidos. Hoy es como que todo lo malo vende, ¿entienden? Las comodidades, la gente llenándose de plata, la gente viviendo cómoda. Sin ir más lejos, hermano, estamos viviendo en el mes de octubre, 17 de octubre, ¿no?, de este año, y estamos viendo, por ejemplo, personas hoy en día planificando vacaciones, cristianos, cuando en realidad, hermano, las cosas están tan difíciles, las cosas que se vienen por delante, no sabemos cómo serán. Sí entendemos, hermano, que si no nos preparamos, los tiempos que vienen son tiempos tan
de peso espiritual tan grande que de cualquier forma no vamos a poder sostener una iglesia. Pastores que van a abandonar, van a renunciar lisa y llanamente, van a renunciar, hermano, al ministerio, van a dejar el ministerio, van a abandonar el ministerio. Personas que por muchos años han engañado, escuchen qué sentido engañaron, le han hablado a la gente y le han hablado de fidelidad y en estos tiempos van a abandonar y las mismas personas van a decir, este hombre me engañó, nunca estuvo convertido porque abandonó el camino del Señor. Y esto que nosotros estamos viendo, hermano, en esta noche, tiene que ver con una iglesia pujante, una iglesia que solamente el Espíritu Santo puede llevar adelante que suceda lo que sucedió en este caso. Vamos a ir a nuestro final de esta línea de tiempo, que es la segunda que estamos viendo, y vamos a ver el versículo 1 del capítulo 11 en adelante, y vamos a ver a un hombre de Dios con una firmeza de carácter espiritual firme, defendiendo la causa del Señor frente a una amenaza inminente que podía llegar a arruinar la vida de los gentiles. Esto fue el caso de Pedro, defendiendo la predicación del Evangelio a los gentiles. ¿Con qué? Con señales manifiestas, con pruebas más que suficientes, con pruebas que hablaban que no era la obra de Pedro, ni la obra de ningún hombre, sino nada más y nada menos del glorioso Espíritu Santo. Leemos: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope cuando, orando, vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres de la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, realmente esto es una tremenda y gloriosa bendición, poder compartir junto a todos ustedes. Pareciera ser de que esto quedó tan lejos, pero en realidad es tan actual, tan real, porque el Espíritu de Dios no cambió, Dios no ha cambiado. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Pasaron 8 años de testimonio de lo sucedido en la iglesia en sus comienzos. Esta valiosa lección que encontramos aquí sucede cuando como pueblo de Dios
nos dedicamos a hacer su voluntad. En estos tiempos, congregaciones que tendrían que tener campos misioneros extendiendo el Evangelio, llevan años estancadas. Muchas veces escuchamos a sus ministros justificando el por qué no lo hacen. Jesús dijo en San Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, menciona 3 personas que recibieron, uno 5 talentos, otro 2 y otro 1, conforme a sus capacidades. Los 2 primeros trajeron resultados, pero el último no hizo nada, intentando justificarse delante de su Señor. No hizo nada, intentando justificarse delante de su Señor, pero su argumento le costó que sea echado en las tinieblas de afuera. Le trató de siervo inútil. Esto nos dice el capítulo 25, verso 30 de Mateos. ¿Con qué argumento podemos convencer a Dios? Esto es ignorancia. No fuimos llamados a estar cómodos pasando años de nuestras vidas tratando de justificarnos. Aquel que nos compró con su sangre un día nos pedirá cuenta de lo que nos envió a hacer. Amén. Dios nos ayude y nos alcance gracia, hermano. Mire, estamos recibiendo noticias de muchas cosas que están aconteciendo en muchos lugares. Y lamentablemente, hermano, muchas de las cosas que suceden son consecuencia de años de dejadez y de abandono de la doctrina de Cristo. Para finalizar en esta noche esta línea de tiempo que da desde el año 35 al año 41, y finalizamos aquí en el verso 18 del capítulo 11 de Hechos, decíamos, llevamos 8 años de la iglesia en este contexto, en este caso, avanzando el Evangelio. Ahora, quiero compartirle un testimonio de lo que Dios hace cuando uno se predispone en el corazón. El testimonio de Evan Roberts en un avivamiento que produjo miles de vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cientos de alcohólicos fueron cambiados, siendo ejemplo como padres de familia. Las tabernas cerraron o cambiaron de rubro por falta de clientes. Prostitutas y personas marginales fueron transformados visiblemente, cambiando sus vidas. Los deportistas vinieron a Cristo porque nadie iba más a esos lugares. Los teatros se cerraron por falta de espectadores. Los crímenes, delitos bajaron drásticamente. Las comisarías se vaciaron, no habían detenido. Los policías asistían a las reuniones. Los comercios cerraban a la hora del culto porque estaban en las reuniones. Los mineros que usaban caballos testificaron que tuvieron que acostumbrarlos a sus caballos a un nuevo vocabulario porque los animales estaban acostumbrados a un lenguaje sucio. Evan Roberts nació el 8 de junio de 1878 en un hogar de profundo amor por la palabra de Dios. Se dice que sus Biblias estaban gastadas de tantas lecturas. En este hogar se cultivó un espíritu de avivamiento. Anna y Henry Roberts, padre de Evans, cultivaron en él un carácter firme en lo espiritual. Se dice que Evans se ponía a la entrada de la mina cada mañana y les daba un texto bíblico a cada minero y en la tarde les preguntaba qué aprendieron. Aún hoy tenemos hogares con padres que esperan resultados gloriosos que vendrán en sus comunidades por un mover del Espíritu Santo. También tenemos siervos de Dios que pastorean iglesias que cultivan en sus jóvenes un espíritu de búsqueda de Dios. Esto pasó con Evan Roberts, un hombre de Dios que entendió el plan y el propósito de Dios, pero quien tomó una decisión de cambiar su corazón. Y para que eso suceda, hermano, solamente lo hizo el Espíritu Santo. Y conocemos este testimonio. Vamos a hacer una oración en este día para agradecer al Señor por esta gran oportunidad y esta preciosa bendición que tenemos de poder compartir la palabra del Señor. La línea de tiempo pareciera ser, algunos dirían, bueno, pero es simplemente línea de tiempo y años. No tiene su fundamental importancia, hermano. ¿Por qué a algunos les golpea esto?
porque en años no han hecho nada. Hay iglesias 20, 30, 40 años estancadas y están cerrando congregaciones antes de seguir expandiendo el Evangelio. Por eso es importante ver cómo la iglesia primitiva luchó por la causa de Cristo. Padre, te damos gracias en este día por poder compartir esta palabra gloriosa en este tiempo, porque es de profunda fortaleza para nuestras vidas, que nos ayuda a entender, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Padre, gracias te damos por nuestros hermanos que en esta noche han podido, Dios mío, compartir esta palabra este día para edificación de sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos, Dios mío. Amén. Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. sé Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. sé Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén. Amén, damos gracias a Dios por los hermanos, amén, que estuvieron conectados ahí, amén. José Acuña dice, Dios les bendiga, quiero compartir Eclesiastés 9:4 y dice la palabra del Señor, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Amén. Marta y Juan dicen, paz del Señor mis hermanos, los saludamos desde Federal. Gerardo Girasoles, paz hermanos, que el Señor los siga usando. Isaías 41:10, ese no lo busqué, así que Carla Fernández dice, paz hermanos, Dios les bendiga a toda la familia. Francisco Ortiz, amén, nuestro hermano dice, bendiciones mi amado, fuerza, saludo de Paraguay, en el nombre de Jesucristo, amén. Después Joana López, José Pavón, Cristian Gómez, Edith Mareco dice, Dios les bendiga hermanos, los saludos con la paz del Señor, quería compartir una palabra. Salmos 27:3, soy Cami, dice, y el 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Gloria a Dios. Esa palabra enviaba. Y después dice Manuel Pérez, dice amén, Dios les bendiga, mi hermano Carlos, saludos a su familia y que el Señor le siga dando palabra. Amén. Después tuvo Franco Gamaliel y nuestro hermano Ariel Aranda. Damos gracias al Señor, hermano amado, por cada uno de los hermanos que se comunican con nosotros y todos aquellos que están siguiendo la serie.
Damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado hasta aquí. Queremos extenderle esta invitación. Mañana sábado vamos a estar aquí a partir de las 20 horas, también compartiendo las Sagradas Escrituras y llevando adelante, hermano, lo que tenemos como la serie La Historia de la Iglesia. Así que lo invitamos que usted se pueda conectar a partir de las 8 de la noche, 20 horas. También queremos extenderle esta invitación para el día domingo. A las 20 horas estaremos también en nuestro día domingo con una reunión donde estaremos alabando, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor Jesucristo, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que usted está cordialmente invitado también a compartir con nosotros. Así que vamos a orar para dar gracias a Dios por esta noche preciosa que Él nos ha dado y orar por todas las peticiones y necesidades que estamos orando. Queremos decirle a todos los hermanos que todas las madrugadas a las 4 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Hay un grupito de hermanos allí que están en oración. También a las 8 de la mañana seguimos teniendo nuestra oración. Seguimos adelante con todo esto, hermano amado. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor en esta noche. Padre, te agradecemos por tu gran amor y misericordia. Gracias por darnos este privilegio de compartir tu palabra, Señor, con todos nuestros hermanos, orando por cada petición y cada necesidad de los hermanos en diferentes lugares, Padre. Que tu grande, glorioso nombre sea manifiesto con poder. Gracias te damos por tu eterno amor, en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Gracias te damos. No se desconecte allí, alabe al Señor con nosotros en esta noche. Dios de amor, Justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, Dios de amor, de perdón, Salvador, Dios de amor. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre